Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a la Escuela de Postgrado UCIP. Deseo que la conferencia de hoy sea un aporte para su desarrollo y formación profesional. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Bueno, darles las gracias a todos los que están presentes. Bueno, hoy en sí vamos a hablar un poco del sistema bancario, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, a qué se dedican, qué es lo que cuidan y ya vamos a entrar a explicar en sí, vamos a entrar a explicar la última crisis bancaria, pero una crisis bancaria que repercutió en el mundo, que se originó en el 2007 y 2008, fue principalmente en Estados Unidos. Vamos a ver por qué se originó, qué lo causó, vamos a ver qué efectos más se dieron. Entonces, principalmente nos vamos a abocar a ver realmente una crisis que existió y que fue en algunos casos, si para la gente que conoce o alguna vez leyó, ha leído, es comparable tal vez a la crisis del crack del 29, que también fue en Estados Unidos. Bueno, y primeramente vamos a hablar un poco del sistema bancario para todos. Probablemente aquí hay estudiantes, haya gente que está saliendo de la universidad y probablemente haya gente que ya trabaje, ¿no? Entonces, para todos ellos, un poco vamos a explicar ¿a qué se dedican las entidades financieras, no? Entonces, ¿cuál es el rol primordial de una entidad financiera? ¿Qué hace un banco? ¿Qué hace una cooperativa? ¿Qué hace una entidad financiera de vivienda? ¿No? Entonces, principalmente, los bancos se dedican a la intermediación financiera. ¿Qué significa la intermediación financiera? Se dedican a captar recursos del público y prestarlos bajo créditos, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican? Es primordialmente eso. Sacan dineros del público y los dan en préstamo. Cuando uno va y deposita, es lo que ellos están captando. Y al que deposita le pagan una tasa de interés. Y al que le prestan le dan otra diferente tasa de interés. Para hablar en términos, podrán captar al 3% y lo prestan al 10%. Entonces, la diferencia es el 7% de ganancia, que es el spread financiero, que es la ganancia de la institución o la ganancia que tiene la institución. Entonces, principalmente eso es lo que realizan las instituciones financieras. ¿Por qué son tan de cuidado estas instituciones y por qué realmente su administración requiere bastante seguimiento, bastante control? Que como ustedes saben, las entidades financieras en el país pueden ser controladas, que hay entidades que los controlan, como es la ASFI, como es el Banco Central, que también puede realizar control. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a ver, ¿cómo es la distribución de su patrimonio de un banco con la diferencia a cualquier empresa? Ahí hay una diferencia, porque vamos a decir que yo voy al banco y le digo, miren, quiero que me den un crédito. Y probablemente el banco me diga, sí, está bien. Y le diga, yo tengo 2,000 de capital, $2,000, y quiero que ustedes me presten 20,000 de capital. Entonces, probablemente el banco me va a decir, no, porque tú estás poniendo muy poco capital para una inversión. Entonces, yo voy a poner el 80% del riesgo y tú vas a colocar solamente el 10%. Entonces, es bien difícil que nos puedan dar un financiamiento si yo quiero hacer un negocio, pero así funcionan los bancos. El banco funciona de esta forma. Del total de préstamos que realiza una institución financiera, solamente el 10% es capital de los dueños, es aporte, es patrimonio, ¿no? Entonces, con ese 10%, el banco puede prestar 10 veces más. Más o menos esa es la relación. Podría variar de acuerdo al tipo de crédito y la garantía que tenga, pero más o menos anda
porcentaje un 5% más, 5% menos. Entonces, es como funciona un banco. Entonces, es por eso que los bancos son instituciones de bastante cuidado, ¿no? Entonces, y ahora, ¿qué es lo que deben cuidar un banco? Un banco tiene que cuidar su rentabilidad, tiene que cuidar su cartera, tiene que, bueno, la cartera es la cantidad de préstamos que que el banco ha colocado y también debe cuidar su, su mora y como alguien ya escribió por ahí, tiene que cuidar la liquidez, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo eso en detalle. Un minuto, por favor, voy. Ya estamos, van a disculpar. Y como le decían, al final su liquidez. Entonces, pero todo esto va relacionado en sí. Pero muy aparte de estos, les dije, no, tienen que cuidar su cartera, tienen que cuidar su mora, tienen que cuidar su rentabilidad, tienen que cuidar su liquidez. Pero lo principal que deben cuidar es su reputación. Entonces, en un banco, la reputación es más importante que puede tener un banco. No, ¿por qué? ¿Por qué la gente deposita dinero a los bancos? O sea, ¿por qué existe gente que lleva? ¿Por qué le llevan dinero al mercantil, al nacional, al económico? Aquí somos 357 personas y probablemente no, no, por no decirles menos del 1% se va a detener a ver sus estados financieros, sus indicadores, para poder depositar dinero. Entonces, ahí ahí va la importancia de que de que la reputación de un banco se mantenga bastante elevada, ¿no? Entonces, mucha gente es no ve un estado financiero, lo que ve es la imagen que refleja la institución. O sea, ¿qué imagen refleja un banco? Vamos a hablar de un banco nacional de Bolivia. Creo que ha sido fundado en 1897, si es que estoy en lo correcto, o es 1800, bueno, no recuerdo el año exactamente, pero ha vivido la guerra del Chaco, ha vivido la revolución del 52, ha vivido ha vivido mm, la hiperinflación del año 80 del año 80, entonces realmente, eh, realmente es, es, es bastante el tiempo que tienen estas instituciones y se mantienen el tiempo. Entonces, es ese prestigio que tiene esa reputación que se debe cuidar, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo que vamos a ver en esta crisis que existió, lo que le dijeron la crisis subprime en Estados Unidos. Vamos a ver, ahí nos dicen en 1872, sí, evidentemente en 1872 ha vivido la guerra del Pacífico. Entonces, vamos un poquito a ver por qué se dio esta crisis. Debido a qué es lo que hicieron mal. Porque sí, aquí se hicieron varias cosas mal y que y por regulación seguramente se van a volver a repetir.
¿Por qué esta crisis ha saltado de países, no? Porque apareció en Estados Unidos y se contagió toda Europa. Entonces, ¿cuál fue el motivo? Entonces, todo eso. Entonces, voy a presentar la presentación. Voy a compartir, perdón. Creo que no se ve. Romer, no sé si me confirma si se ve la presentación. No, Inge, todavía no se ve la presentación. No me deja compartir. No me sale no me está habilitado el botón de compartir. A ver, ahora Inge, revisa, por favor. A ver, voy a volver. Ahora verifico, Lice, un ratito, por favor. Sí, no me habilita el botón de compartir. A ver. Una vez más, tal vez dicen, por favor, está como organizador de la reunión. Sí. El botón de compartir me parece que o sea, ¿Está habilitado? no me parece habilitado. A ver, aquí. Dicen. A ver, ahora Licen, por favor. Ahora Licen nuevamente, por favor, si puede activar su audio y su cámara. A ver, ahora es... Pantalla completa. Ahora sí. Ahora sí se ha habilitado. Ahora yo creo que pueden ver, ¿no? Va cargando, Licen. Está muy bien. Muchas gracias. Ahora sí se puede ver. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a hablar un poco de la crisis subprime que se dio en Estados Unidos, realmente qué efectos causó, porque realmente fue bastante devastadora, vamos a hacer esto para el mundo. Entonces, bueno, a ver cómo comenzó un poco sus antecedentes. Bueno, en 2001 se da la explosión de la burbuja del Internet, ¿no? Entonces, esto que estaba generando cierta recesión en lo que es Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el Banco Central, más o menos, bueno, es lo que es aquí en Bolivia, baja el precio del dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, empieza a prestar dinero barato. Entonces, las instituciones, ellos no prestan a las personas, ¿no? Van prestando a las instituciones financieras. Entonces, los bancos empiezan a captar dinero muy bajo. Entonces, si yo tengo dinero muy bajo, también puedo prestarlo muy bajo, ¿no? Entonces,
ahí es donde empieza el mercado inmobiliario a despegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mucha gente empieza a recurrir y a obtener créditos de vivienda, ¿no? Entonces, sin embargo, los precios de los inmuebles se van multiplicando y esto sí se multiplica realmente, en 10 años se duplican el precio de las casas, ¿no? Entonces, en ese tiempo los intereses estaban muy bajos, pero no había mucho a quién prestarle. Entonces, los bancos en ese proceso daban préstamos a bajo tasa de interés, pagaban por los depósitos de los clientes, pagaban poco por depósitos de clientes en depósitos a la vista. Entonces, con todo esto, el margen de intermediación financiera, el spread financiero, era bajito, lo que hemos dicho, ¿no? Entre el interés que captan, el interés que prestan, el interés al final era bajo. Entonces, y ahí los bancos dicen, ¿qué hacemos para ganar más dinero? Entonces, había dos opciones, ¿no? Dar préstamos más arriesgados, por lo que podrían cobrar más interés, y compensar o lo segundo era compensar el bajo margen aumentando el número de operaciones, ¿no? 1000 por poco es más que 100 por poco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Han dicho, bueno, entonces podemos dar créditos más arriesgados o seguimos dando a las personas que sin mucho riesgo y podemos incrementar, pero tuviéramos que incrementar bastante, pero no hay mucha de esa gente a quien podamos prestar. Entonces, realmente ahí optaron por lo primero, créditos más arriesgados. Entonces, ahí nace el poder ofrecer las hipotecas a los clientes que los llamaron ninja, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué era ninja? Era not income, not job y not access, ¿no? No tienen patrimonio, pero no tienen ingresos, no tienen trabajo y no tienen patrimonio, no tienen activos. Entonces, ¿qué si los prestamos a estas personas? Les cobramos más interés porque estas personas van a estar dispuestos a pagar más interés. ¿Por qué? Porque hay más riesgo. Normalmente siempre el préstamo y la tasa de interés va a estar asociado al riesgo. Y se aprovechan el boom inmobiliario que existía en Estados Unidos, ¿no? Entonces deciden conceder los créditos hipotecarios por un valor superior a lo que se compraba la casa, ¿no? Y ahí vienen las hipotecas subprime. Entonces, ¿qué es lo que le decían los bancos allá? Lo que decían es, vamos a hacer una proyección del precio de la casa. Esta casa vale, vale $100,000, pero proyectándolo en un año, esta casa va a valer 140,000. Entonces, yo a esta persona le puedo prestar 120,000, porque si le presto 120, igualito la casa va a valer más y si yo necesito recuperar mi dinero, la voy a poder vender. Entonces, de esta forma estaban operando los bancos en ese tiempo y le daban los 20,000 para que pueda hacer refacciones a la casa, le daban los 20,000 para que se pueda comprar un carro, le daban 20,000 para que pueda hacer gastos de consumo, ¿no? Entonces, ¿y en función a qué se basaba el éxito de que continúe el éxito de estas operaciones? Era que siga funcionando bien la economía, principalmente, y en ese caso los prestamistas, los ninjas que se llaman, tendrían ingresos para pagar las hipotecas. Y segundo, que el precio de las viviendas sigan subiendo. Entonces, tenían que pasar estas tres cosas para que siga funcionando este tipo de préstamo. ¿No? Entonces, aquí un poco ya se habla de que con el excedente las personas se compraban coches, muebles, hacían reformas a la casa, se iban de vacaciones, y si fallaba lo antes mencionado, podía ocurrir ocurrió una catástrofe, ¿no? En cuanto a lo segundo, tenía que haber un aumento de las operaciones, ¿no? Entonces, los bancos americanos empiezan a dar mucho crédito hipotecario. Y si das mucho dinero, un día te quedas sin dinero. Pero estaban ganando mucha plata porque se prestaban a muy bajo monto y prestaban a alta tasa.
Entonces, tenían capacidad de poderse prestar de bancos extranjeros para que también todo el mundo pueda tener una tajada del pastel de todas las utilidades que se estaban otorgando. Entonces, aquí, como ven, se quedan sin dinero y piden préstamos los bancos extranjeros. Y aquí se habla un poco de la globalización y las ventajas y los inconvenientes y los peligros que puede tener, ¿no? Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo se iban a prestar de los bancos del extranjero? Entonces, se empiezan a hacer paquetes en garantía de las hipotecas que ellos mismos tenían. Entonces, ahí se generan las hipotecas subprime. ¿Qué es lo que hacían estos? Hacían estos paquetitos donde metían hipotecas buenas, hipotecas malas, y al final esto lo ponían en garantía o lo vendían a bancos de Europa. Entonces, estos bancos lo compraban para poder ir ganando intereses de esa venta. Entonces, bajo eso, también el banco limpiaba su balance en cuanto a las hipotecas que podría tener y podía cumplir según las regulaciones que les realizaban. ¿No? Entonces, ahí están los créditos. Y bueno, como estaba yendo bien en Estados Unidos y estaban ganando y estaban creciendo, entonces se creía que estos paquetes que estaban invirtiendo bancos europeos, y estamos hablando estaban invirtiendo ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Dónde es el mejor lugar para confiar? Evidentemente, en este país, ¿no? Entonces, estos paquetitos, entonces los que eran de clase A podían venderse a fondos de inversión, a sociedades de capital de riesgo, a aseguradoras, a financieras, entonces, y todo el mundo compraba. Y un poco aquí vamos a ver lo que ocurre entre el 2007 y 2008, ¿no? O sea, muy rápidamente, para no perder, estamos viendo que el 2007 el Citigroup ya reconoce más de 5.000 millones de dólares de pérdida en un trimestre. No, ya quiebran dos fondos de inversión estadounidense, el Bear Stearns. El 3 de agosto ya el 10º banco hipotecario de EU se declara en suspensión de pagos, o sea que no podía hacer frente a las obligaciones que tenía. El 21 de enero caen las bolsas mundiales ante el temor de una recesión económica estadounidense. El 8 de abril, el Fondo Monetario Internacional calcula las pérdidas derivadas que la crisis ascienden a 600.000 millones de euros. No, entonces, bueno, podemos ir viendo que empiezan a quebrar los bancos, empiezan a quebrar, y una quiebra la cual sí fue el colapso total fue del banco de inversión Lehman Brothers, que se declara en quiebra, y tenía 639.000 millones de activos y 613.000 millones en deudas. Realmente eran instituciones gigantes que empiezan a quebrar, y aquí se puede ver también el Washington Mutual, que tenía 307.000 millones en activos, también se declara en quiebra, no en quiebra, pero ya estaba hundida y se tenía que vender a JP Morgan. Entonces, y aquí se ve que solamente en Estados Unidos tienen que hacer un rescate financiero de más de 700.000 millones de dólares. No lo han notado todos los rescates que se han hecho, no solamente son estos 700.000 millones, ha habido un montón de rescates, no solamente en Estados Unidos, en España, en Japón, en Alemania, en Inglaterra. Entonces, ha habido rescate en todo el mundo para que este colapso no sea en todas las entidades financieras, poder salvar a varias entidades financieras. Entonces, a principios del 2007, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Principalmente es que los precios de las viviendas se han desplomado. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Si yo he sacado crédito vamos a hablar ahora en valores que eran reales,
Y yo saqué $400,000 del banco para comprar mi casa, pero ahora mi casa valía $300,000. Entonces yo dejaba de pagar porque ya mi casa valía mucho menos de lo que he sacado. Es más, podía llegar a valer 200,000. ¿Por qué yo tenía que pagar por algo que valía la mitad? Entonces se empiezan a dejar de pagar los créditos. Entonces, en ese caso ya todo el mundo la había invertido, todo el mundo estaba inmerso en esta deuda, ¿no? Entonces, en ese caso ya, no sé, yo me imagino que el de España le llamaba al de Estados Unidos y le decía, oye, ¿qué es de mis pagos? ¿Por qué no me han depositado? Y el de Estados Unidos le decía, ¿por qué? Porque los que estaban pagando o los prestamistas no nos están pagando. Pero no puede ser que nos paguen si yo realmente compré la mejor parte de ustedes. Bueno, la respuesta seguramente ha dicho sí, pero nosotros pensábamos que esto iba a funcionar, pero ahora ya no, entonces no te voy a poder pagar. Y también estos estaban asegurados. Y los seguros también entraron en ese proceso de... Ha habido seguros que se los ha tenido que rescatar porque ya no podían cubrir el monto de valores que aseguraron. Entonces, todo el mundo perdió, ¿no? Las viviendas se depreciaron en un 50%, 30, 40%, y todo el mundo había perdido. ¿Qué es lo que se hizo mal en este caso? Es poder otorgar créditos a personas que no conocía su capacidad de pago. ¿Qué pasó en esta crisis? Evidentemente se prestó a quien no se debía haber prestado. Se pensó que la economía, la bonanza, iba a continuar todo el tiempo. Entonces, al final de eso, los bancos dejan de dar créditos, no se dan hipotecas. Como no se dan créditos, los precios bajan de los inmuebles. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? O sea, un inmueble es bien difícil comprarse al contado. Seguramente hay personas que lo pueden hacer, pero normalmente uno recurre a un crédito bancario. Si no hay demandantes de inmuebles, los ofertantes tienen que bajar el precio. No. Y si no existe el dinero, los bancos tienen que subir los precios de las captaciones. Y cuando un banco sube el precio de sus captaciones, también le tiene que subir al que le va a prestar. Y si le subes al que le va a prestar, la cuota del préstamo también sube y muy pocas personas califican para ese tipo de crédito. En las consecuencias podemos tener que los bancos no tienen dinero, que comienzan a vender la participación en empresas, venden sus edificios, hacen campaña para que metamos dinero ofreciendo mejores condiciones. Y como la gente empieza a sentirse apretada con la hipoteca, compra menos, ¿no? Entonces, este fue principalmente fue esta la situación que se vivió allá, ¿no? Ahora, explicando un poco en lo que es un banco, la cartera es el total de préstamos que tiene. ¿Por qué que cuidar esto? Porque es el principal activo de un banco. Normalmente de un banco, del 100% de sus activos, el 90% llega a ser cartera. ¿Por qué tiene que cuidar su mora? Porque la mora se va traduciendo en previsiones y al final llegan a castigos donde se va perdiendo el 100% del valor del préstamo. Más o menos si el banco da $100,000 y esos $100,000 no se pagan,
le generan una pérdida de 100.000 al banco. Y eso va a ir contra su patrimonio o contra su utilidad. Bueno, vamos a decir que no tiene utilidad el banco, va a ir en contra de su patrimonio. ¿Por qué tiene que cuidar su liquidez? Y aquí realmente también vamos a hacer relación a lo que ha ocurrido recientemente allá en Estados Unidos, en el cual hemos visto que ha habido quiebra ya son 4 bancos, entiendo, que han quebrado, pero estos bancos tenían mucha mora. No tenían mucha mora. No tenían patrimonio, tenían patrimonio. No eran rentables en cierta medida. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegaron a quebrar los bancos? Normalmente es por el factor de liquidez. Y la liquidez va relacionado a lo que es el prestigio que pueda tener el banco, ¿no? Ahí vemos que a estas instituciones, por XZ motivos, les han ido retirando grandes cantidades de dinero. Y ahí vemos al Silicon Valley Bank. Hemos visto que en 4 días los retiros que les han hecho la gente lo ha dejado como un banco ilíquido. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con estos bancos? No quebraron, como les digo, porque tenían alta mora, no quebraron porque tenían pérdidas, no quebraron porque no tenían patrimonio, porque su reputación empezó a fallar, la gente le empezó a retirar sus ahorros y al final el banco se queda sin liquidez. No es que no tenga con qué responder, probablemente en el largo tiempo sí, en el corto tiempo no tiene, porque todo eso está invertido, probablemente en préstamos de dinero, o en del Silicon Valley Bank fue que tenía invertido en bonos del tesoro, pero que eran a muy largo plazo. Entonces, principalmente eso es lo que tienen que realizar los bancos, ¿no? Bueno, hemos estado casi 40 minutos, hay varias consultas. Vamos a hacer una ronda para poder atender las consultas que tienen. Entonces, por favor, Roner, no sé si me puedes ayudar para poder leer las preguntas, para poder responderle a los... Claro que sí, estimado ingeniero, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas gracias, son 450 y más personas que están en sala. A ver, en el chat, queridos amigos, si gustan pueden hacer las consultas necesarias. Está arriba el chat, muy arriba, para hacer sus consultas en el chat, por favor, les rogaría. Ahí tenemos al doctor Carlos Caballero. ¿Podría explicarnos los tipos de previsiones que existen? Gracias. A ver, ¿qué es lo que ocurre con lo que son las previsiones? Bueno, los créditos, principalmente los créditos se dividen entre créditos de vivienda, créditos de consumo, microcréditos, créditos PYME y créditos empresariales. Ya no voy a entrar a profundidad porque sería mucho tiempo, pero sí, los créditos van teniendo previsión de acuerdo a los días mora que tienen. A mayor días mora, tienen mayor previsión. Entonces, normalmente, por ejemplo, un crédito de vivienda, los créditos de vivienda, su previsión llegan al 100% a partir de los 360 días. Un crédito que no sea de vivienda llega a tener 100% de previsión a los 90 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que les decía, ¿no? Si yo le he dado a un cliente un crédito de $100,000, si va a pasar los 5 días mora,
yo voy a tener que previsionar un 5%, ¿no? Si va a pasar 25 días, yo voy a tener que previsionar un 20%. Si va a pasar 45 días, yo voy a tener que previsionar. Entonces va creciendo, ¿no? 5%, 20%, 50%, creo que 70% y el 100% que llegamos a previsionar al final del proceso. Entonces, al final yo tengo que previsionar, cuando ya tiene 90 días de mora este crédito, yo tengo que asumir que el crédito está perdido, que no lo voy a recuperar. Aún tenga garantía de la hipoteca de un inmueble y todo eso. Excepción a los créditos de vivienda, que pueden ser previsionados hasta 360 días, recién a los 300 días. Recién a los 30 días de mora un crédito hipotecario de vivienda cambia de previsión, ¿no? El otro cambia a los 5 días, ¿no? Pasa los 5 días y ya cambia. Entonces, y estas previsiones al final van al estado de resultados como pérdida, ¿no? Y después de tener un año de mora, normalmente esto es por política, puede ser al año de mora, la mayoría de las instituciones lo tienen al año, lo castigan el crédito. Entonces, ¿qué es lo que agarran? Agarra contablemente, sale la previsión contra el castigo. Y ahí la cartera sale del estado del balance general del banco. Entonces, y es algo perdido. No pierde el derecho de cobro la institución, porque sí puede seguir cobrando, pero sí lo castiga, ya no aparece en la cartera. No sé si respondimos tu consulta de previsiones. Por favor, Romer, si tenemos más consultas. Claro que sí, Inge, muchísimas gracias. En realidad hay muchísimas preguntas y también muchísimas consultas respecto al diplomado y ya les vamos a pasar el link, queridos amigos. Ahí Florencio Tito, una pregunta muy interesante. En el caso del Banco Fácil, ¿está garantizado los depósitos de caja de ahorros de los usuarios? Miren, un poco para comentarios del sistema financiero, hasta 40,000 UFBs, las cuentas de ahorro tienen una garantía. No hasta 40,000 UFBs, los créditos tienen un seguro que se puede activar y se puede devolver. Sin embargo, en esta situación de la institución, o sea, lo que va a ocurrir es que tiene una cartera, no está perdido su activo. O sea, lo mismo fácil no, o sea, no vamos a entrar mucho en detalle, pero fácil tiene patrimonio, tiene activo, tiene cartera. Entonces, probablemente la cartera va a ser absorbida por las instituciones financieras y también los depósitos. Entonces, si yo como banco de crédito me voy a querer hacer cargo de 100 millones de cartera, me van a dar 100 millones de captaciones. Eso es lo más probable. Entonces, en ese caso, estos nuevos bancos van a empezar a devolver el dinero a las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Inge. A ver, vamos, queridos amigos. Santiago, ¿cómo afecta a la economía nacional el cierre de uno de los bancos más grandes? Fácil, entre paréntesis. Hay algo bien interesante que ocurre con las instituciones financieras. Lo que ocurre es que una institución financiera, al generar esta intermediación financiera, el dinero se puede invertir muchas veces. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no sé, aquí hay Giovanni Clavel, le vendo mi auto, o él le vendo mi auto y él me paga mis $10,000, yo agarro los 10,000 y me lo guardo bajo el colchón. ¿Esa plata se puede volver a utilizar? No, no se puede utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque está guardado bajo mi colchón. Pero ¿qué es lo que ocurre si yo lo deposito al banco? Si yo le deposito al banco, probablemente el banco agarre el dinero y le preste a Ariane Valdivia para que se compre un terreno. Y Ariane Valdivia le compra el terreno a Juan Daniel Flores, y Juan Daniel Flores agarra la plata y lo vuelve a depositar al banco. Y el banco le presta a María Luz Almendras porque ella quiere construir. Y María Luz le paga al constructor los $10,000,
y esos $10,000 lo vuelve a depositar al banco. Entonces, ¿qué es lo que generan el banco? Te generan inversión, te generan movimiento. Entonces, una de estas cosas, evidentemente, que pueden generar al país es lo que es la credibilidad. Y claro que realmente tenemos una situación donde tenemos bancos bastante sólidos, bastante capitalizados y con bastante respaldo, que esto va a ser un tiempo, ¿no? Ha habido mucha gente que se lo ha retirado el dinero y se lo ha llevado a su casa y ocurrió esto. Entonces, esto afecta a la economía. ¿Por qué? Porque le sacas liquidez al mercado financiero donde los bancos pueden prestar y pueden invertir, ¿no? Muchas gracias, estimado Inge. Vamos, queridos amigos, con la última pregunta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. En realidad hay muchas preguntas, dicen muchísimas preguntas, incluso de manera interna. Vamos a ver al azar con Luis Fernando. A ver, Luis Fernando Flores. Muy buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, ¿por qué las entidades reguladoras del sistema financiero no toman los recaudos para que un banco no llegue al extremo? Una pregunta muy, muy interesante. Y hay muchísimas preguntas, dice. Hasta de felicitaciones. Muchas gracias por la organización. Y, queridos amigos, igual les vamos a pasar el link para el diplomado que próximamente tenemos. Les vamos a compartir para que puedan estar al tanto de la fecha próxima del diplomado. Bueno, si tú quieres podemos continuar hasta las 7 minutos, hasta las 9. Si hay muchas preguntas, no hay problema, hasta las 9 continuamos. Pero de todos modos, esa es una pregunta para las autoridades para la ASFI, ¿no? Yo no podría responder, ¿por qué no? Gracias, dice. A ver, vamos al azar una vez más. Sí, todos respecto al Banco Fácil. Ahí vamos con Rojas Vocal. Buenas, ¿podría explicar un poco más lo que son los bonos hipotecarios y sin calificaciones? Bonos hipotecarios y sin calificaciones. No sé si nos puede explicar un poquito bien sobre su consulta, tal vez la pueda aclarar de mejor manera. Ok, Lice. De todas maneras, queridos amigos, no puedo activar el audio porque estoy seguro que se va a activar el audio y ahí se va a volver un mercado. Vamos con Milton, a ver dónde está Milton. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que los indicadores? Ay, ya me cambiaron. Aquí está. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que los indicadores como el PIB, tasa interbancaria, tasa de desempleo en escenarios de expansión y contratación de la economía afectan a la captación y colocaciones y qué estrategias en tasas activas y pasivas, priorización y calificación del riesgo aplican las instituciones financieras? No sé si, estimado Lice. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que los indicadores como el PIB, tasa interbancaria, tasa de desempleo en escenarios de expansión y contracción de la economía afectan a la captación y colocación y qué estrategias en tasas activas y pasivas, priorización y calificación de riesgos aplican las instituciones financieras? O sea, principalmente el que aplica los riesgos es el Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene varias estrategias para poder, uno, ir en un proceso ya sea de crisis, ya sea de subida de precios, ya sea que se a ver, principalmente, ¿qué es lo que hacen? Normalmente
Si, ¿por qué suben las cosas? Es porque hay mucha liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacía el Banco Central? Vamos a ver en los segundos aguinaldos. Entonces, normalmente, si ustedes recuerdan, venía el segundo aguinaldo, que era en diciembre, y el mismo diciembre el Banco Central sacaba bonos del Tesoro a la venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? O sea, si tú sacas un segundo aguinaldo, estás inyectando dinero al mercado. Si tú estás inyectando dinero al mercado, probablemente existe inflación. Si yo no quiero que exista inflación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar dinero del mercado. ¿Y para eso qué es lo que hago? Ahí están los bonos del tesoro que se puede sacar para poder absorber el dinero del mercado y no existe inflación, ¿no? Pero por otra parte, si va a haber una recesión, lo que hace también el Banco Central puede hacer la baja de tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Empieza a prestar a muy baja tasa. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le presto al banco a muy baja tasa, el banco puede prestar a las personas que requieran a baja tasa y probablemente esa gente pueda generar inversión y esto pueda generar empleo y esto puede hacer que se pueda salir de la crisis. No, entonces, pero es bien delicado el, el manejar entre que existe inflación o no existe inflación, ¿no? Entonces, hay estos mecanismos que utilizan los bancos centrales para poder mover la economía, para mover si va a haber inflación o si va a haber una inflación, si quieren salir de una crisis o si quieren parar una subida de precios. Entonces, esto es lo que se hace en el país. Y otro de los instrumentos, por ejemplo, que utilizan es el encaje legal. ¿Qué es lo que hacen eso, no? Entonces le dicen al banco, del total de tus captaciones me tienes que depositar o sea, para darles un dato en dólares, el encaje legal ha llegado hasta un 64%. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Del total de tu cartera, el 64% lo tienes que llevar a encaje legal. No puedes utilizar ese dinero. Entonces, solamente puedes prestar el 34%. Entonces, yo no puedo inyectar como banco mucho dinero en la economía. Entonces, principalmente esas son las políticas que hace el Banco Central y rebotan en los bancos, rebotan en la cantidad que se inyecta para financiar y también al final en el dinero que puede existir en la liquidez de la economía. Correcto, Lice, muchísimas gracias. Sí, evidentemente hay muchas preguntas que podemos atender y seguro que nos alargaríamos. Sin embargo, queridos amigos, ahí les paso el link para que pues están invitados al diplomado próximo en gestión de créditos y cobranzas en entidades financieras. Ya estamos llegando a las 500 personas. Muchísimas gracias, sinceramente. Estimado Ulises, la última pregunta, Michelle Hinojosa. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. ¿La devaluación de divisas es un factor determinante para que exista crisis bancaria? No necesariamente si la manejas, si la manejas de una forma organizada, ¿no? No sé si para las personas que son de mi edad, tal vez que, bueno, hasta hace 15 años funcionaba el bolsín, ¿no? Entonces, el bolsín funcionaba y la divisa se iba devaluando constantemente, ¿no? Pero eran mm, por centavos. Entonces, a partir de lo que el 21060 se lanzó el año 85 y se generó, salió el nuevo peso boliviano y empezó a funcionar el bolsín. El bolsín, el dólar, si bien recuerdo, estaba en 2 bolivianos, si bien recuerdo, si bien he leído porque era un niño también. Y el año 2007 el dólar llegó a estar en 8 bolivianos, entonces llegó a subir 6 bolivianos en ese transcurso de tiempo, en esos veintitantos años, llegó a subir esos 6 bolivianos. Entonces, no necesariamente, si se lo maneja, entonces
Lo natural debería volver a funcionar, o sea, esto es una opinión mía, debería volver a funcionar el bolsín para poder ir devaluando la moneda gradualmente, ¿no? Hemos visto que ha habido el caso de Argentina, el más sonado, hasta el año 99, 2000, si bien recuerdo, el peso argentino era a la par con el dólar, era 1-1, y así lo mantuvieron mucho tiempo, pero ahí se vino una crisis y realmente, pero ahí sí han sido devaluaciones, primeramente 3-1, 6-1, ahora más de 300 pesos es un dólar, entonces sí, yo creo que es saludable que se vaya devaluando gradualmente. Correcto, Licen. Muchísimas gracias. Queridos amigos, casi hemos llegado a las 500 personas en sala y eso sinceramente es un gusto y nos llena sinceramente de más energías para compartir más conferencias, webinars, eventos con todos los grupos de WhatsApp que tenemos de la Escuela de Posgrado Simón y Patiño. Y Inge, estimado licenciado, muchísimas gracias sinceramente por atender todas las consultas de nuestros participantes, de toda la comunidad. Y bueno, estoy seguro que próximamente igual vamos a estar compartiendo próximas conferencias. Es corto el tiempo, pero entendemos que no, se nos va a alargar el tiempo. Estoy seguro que hay muchísimas preguntas externas, internas, de agradecimiento, de felicitaciones. Y yo entiendo también que es un tema muy largo y que puede generar muchísimo debate. Estimado licenciado, muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo en el diplomado. Muchas gracias y lo mismo, ¿no? Es la invitación abierta, es muy corto el tiempo aquí, realmente hay tantas consultas que nos realizan, sería más interesante, pero seguramente vamos a tener más tiempo en el diplomado. Muchas gracias a todos por su atención y gracias a la universidad por invitarme, siempre presto para estas charlas.